Estoy en comunicación con la senadora Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana por el departamento de Cochabamba. Yo estoy siguiendo la política boliviana muy de cerca y sin duda Andrea es una de las políticas jóvenes que se están destacando en el país, por eso es importante escucharla. Andrea, muchas gracias por concederme esta primera entrevista que espero que no sea la última. ¿Cómo está Juan Cruz? Muy buenas tardes. Un placer para mí compartir contigo, con la audiencia de tu programa y por supuesto que no va a ser la primera vez que nos encontramos. Más bien te agradezco el espacio y mando un saludo grande a toda tu audiencia. Tú te estás preocupando sobre un tema importante para todos los bolivianos, independientemente de la ideología política, que es el tema ambiental, los incendios. ¿Qué nos puedes decir de la situación sanitaria que quizás a este gobierno le cuesta llamar a una declaratoria de emergencia a nivel nacional e internacional? Porque esto afecta a muchísima gente, sobre todo a los del oriente boliviano. Santa Cruz hace unos días padeció extremo calor producto de los incendios y los gobiernos departamentales y más aún el gobierno nacional parece que están incapacitados para resolver esta situación. Mira, yo creo que para empezar hay que entender la dinámica del incendio, el foco de incendio. Fernando Vaca, el senador Fernando Vaca, ayer lo graficaba muy bien en el Senado. La quema empieza en el norte amazónico, baja por La Paz, recorre el área protegida, entra al Tipnis, que está en Cochabamba, avanza hacia el bosque seco chiquitano y termina ya en el Parque Noel Kempff Mercado. Esta U que han formado los incendios, por así lo describe Fernando, es una U que se da en áreas protegidas. Es decir, las casi 4 millones de hectáreas que se han quemado son 4 millones de hectáreas que están en su mayoría en áreas protegidas. Los más de 6 millones de animales que han muerto calcinados. Bueno, ayer decía un ambientalista eh, experto en datos que podrían ser casi 10 millones de animales, lo que es una tortura para el país, es un crimen, por supuesto, a la naturaleza y no solamente a Bolivia, sino a la región y al mundo. Esta característica del incendio, yo quisiera haber marcado un fenómeno que a mí me parece muy particular, que no necesariamente es el que se está discutiendo. La quema poco tiene que ver con el campesino que va y chaquea, ¿no? O sea, hoy cuando la gente nos quiere vender, es que los campesinos son los malos que van y chaquean, poco tiene que ver con eso, todo tiene que ver con grupos criminales que están buscando plantar cocales, traficar tierra y además buscar minería ilegal dentro de áreas protegidas. Esto, por supuesto, con la venia del gobierno nacional, que sabe que el país se incendia hace más de 2 meses y no ha hecho absolutamente nada para trabajarlo. Más bien, yo aplaudo el trabajo de la gobernación cruceña, entiendo que ellos han estado haciendo un trabajo importante, pero sí es necesario, por supuesto, remarcar que vale la pena la declaratoria de emergencia en las gobernaciones departamentales y en los municipios para que la Asamblea Legislativa pueda de una vez nombrar zona de desastre a las áreas protegidas dentro del territorio nacional. Yo fuera de micrófono he consultado a diferentes legisladoras de diversas bancadas. Me llama poderosamente la atención que vengan bomberos de Venezuela a ayudar. Está bien que se necesita la ayuda, venga de donde venga, pero en este caso un país que lamentablemente está peor económicamente que Bolivia, vengan a ayudar. Hace tiempo se decía que vinieron brigadas médicas cubanas que la mayoría eran servicios de inteligencia o personal militar. En este caso, ¿qué nos puedes decir de los 70 bomberos venezolanos que vinieron a Bolivia? Recordemos que primero vino una tanda de 40 y luego una de 30. Mira, creo que siempre tiene que llamar la atención la presencia de ciertos países en territorio nacional. Agradecemos cualquier apoyo, hoy día se necesita. Sin embargo, hay que marcar que más de 300 bomberos bolivianos voluntarios no se les ha permitido entrar a la zona de desastre, ¿no? ¿Por qué entran bomberos venezolanos? ¿Por qué entran bomberos franceses y no entran los bomberos bolivianos? Es una pregunta que hay que hacer, todos nos tenemos que hacer. Lo segundo tiene que ver ya con la seguridad del Estado. ¿Qué gente va a entrar? ¿Sabías, Juan Cruz, la embajada que mayor cantidad de gente tiene en territorio nacional es la embajada iraní? Más de 300 personas reconocidas por la embajada, registradas como parte del aparato diplomático iraní, trabaja en Bolivia. Entonces, son más de 300 personas que están trabajando. Eso nos tiene que llamar la atención. Insisto, para nosotros es parte de una lógica criminal avanzada
que está permitiendo, uno, el ingreso a mayor cantidad de cocales, dos, minería ilegal, tres, tráfico de tierras, con la venia del gobierno nacional. Y hoy día en la ciudad de La Paz ha llovido, ha estado lloviendo en Santa Cruz, en Cochabamba, pero el tema de fondo es esas 3 millones de hectáreas, esos 10 millones de animales muertos, o sea, toda esa catástrofe ambiental que se ha generado. ¿Cuál es el rédito oculto que tiene el gobierno al hacer esto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo terminamos de rifar el país? Me parece que es algo que hay que poner sobre la mesa y por supuesto critico enormemente la actitud pasiva del gobierno nacional y que tengan que esperar a que la gente lo pierda todo para poder ingresar a la zona de desastre y poder hacer algo por la vida de las bolivianas y los bolivianos. Hay un tema que me preocupa, que lo he tratado con prestigiosos militares en situación de retiros bolivianos, Luis Alcázar y Omar Cordero, que es, yo viví mucho tiempo en Perú, que era un país tranquilo, no tanto como Bolivia, pero era tranquilo. Conozco Ecuador y hoy lamentablemente están en manos de bandas criminales extranjeras, tanto Perú como Ecuador. Recordemos que asesinaron a un candidato en Ecuador y se resolvió que los partícipes del asesinato eran una banda de colombianos. En Perú está el tren de Aragua, que amenaza no solo a los comerciantes, los extorsiona, sino que amenazan de muerte a miembros de la gloriosa Policía Nacional Peruana. ¿Cómo se puede hacer para evitar que en Bolivia pase esto? Porque Bolivia tiene un tesoro que a veces los bolivianos no lo saben aprovechar y los extranjeros lo valoramos, que es la paz. Esta es una sociedad pacífica, una sociedad tranquila, sin violencia. ¿Cómo se puede hacer para que Bolivia siga conservando esta paz y no vengan bandas criminales extranjeras a este país? Mira, primero te agradezco tu apreciación sobre Bolivia. Hoy día la he escuchado 3 veces, así que me alegra mucho que gente que viene de afuera tenga esa impresión nuestra. Tiene que ver con el tamaño de Bolivia, pero además el crimen organizado nunca ha encontrado en el territorio nacional, si bien funciona el crimen organizado en Bolivia, creo que nunca ha habido una lógica de cooptación del poder político, por ejemplo, o de un negocio que permita que se mate a la gente. Por el contrario, lo que ha tratado de hacer Evo Morales ha sido generar un pacto con el narcotráfico para que el narcotráfico funcione en Bolivia sin levantar mayor sospecha. Eso, por supuesto, tiene límites. Hoy estamos en ese límite porque lamentablemente organizaciones criminales están entrando a nuestras áreas protegidas en contubernio con el gobierno para acribillar, para avanzar. ¿Qué puede hacer Bolivia? Creo que son temas de seguridad nacional que hay que empezar a discutir. Eh, Partamos por reconocer lo que está mal. Pero ¿No? ustedes como Bolivia legisladores podrían reforzar las leyes migratorias y sobre todo el control de las fronteras. es relativo, porque al final, mira, Bolivia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Nuestras zonas fronterizas son accesibles. O sea, tú has visto el reportaje chileno de los autos chutos. O sea, uno cuando quiere entrar a territorio nacional entra. Me parece que el análisis va más ligado a qué grupos delincuenciales trabajan en Bolivia, qué intereses tienen, cómo le puede afectar al territorio nacional. Por ejemplo, el ingreso de bandas criminales como el PDC de Brasil tiene que llamarnos la atención, porque yo tengo 34 años y hace 10 años no escuchabas de ninguna balacera en frontera con Santa Cruz. Hoy día tienes ajustes de cuentas, tienes sicarios matando En la zona gente. de San Matías, básicamente. Eso hay que marcarlo y hay que entender que es un llamado de atención para lo que tú dices. Bolivia hoy vive en una cierta tranquilidad, en un estado de no violencia, sí, eh, relacionado sobre todo a la mafia internacional, pero eso puede llegar. Y para eso, insisto yo, Juan Cruz, creo que nuestra labor central tiene que ser cambiar de gobierno. Legislación podemos Pero hay tenerla, que existe. prevenir, porque una vez que ingresan estas bandas criminales es muy difícil erradicarlas. Sí, por supuesto, hay que prevenir y yo veo 2 años negros. Si te soy honesta, veo 2 años negros en el futuro de Bolivia. Los siguientes 2 años van a ser muy complejos y para poder trabajar temas de crimen organizado, relaciones internacionales, comunión con el medio ambiente, un nuevo modelo económico, hay que pensar en cambiar de gobierno. Para mí eso es crucial en este momento. La última pregunta, ¿qué opinas de tu colega, el senador Rodrigo Paz Pereira, el hijo del presidente Paz Zamora, que muchos lo están voceando en Bolivia como un candidato de la oposición? Mira, a mí me alegra mucho que haya gente que destaca en la oposición, más aún si es de mi partido, ¿no?
Carlos Mesa le ha dado la posibilidad a Rodrigo, me ha dado a mí la posibilidad y a muchos otros de estar hoy día en la senaturía, en la diputación. Y a nosotros nos alegra que haya liderazgos. Para mí, por supuesto, el candidato va a ser Carlos. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Carlos dirá si será candidato o no. Para mí, él es el hombre que puede conducir el país, pero me alegra muchísimo que Rodrigo hoy tenga un liderazgo importante a nivel nacional. Lo felicito por ese trabajo y me parece importante que no solamente él, sino varios cuadros de comunidad ciudadana hoy sean mencionados en el nuevo panorama político nacional. Muchísimas gracias, Andrea, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Juan Cruz, que tengas muy buen día.